Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Rivero y esto es nuestra novena cápsula desde el atril. El día de hoy con un tema muy especial dentro de mi aventura como director en el doblaje al español. Y es mis inicios como director precisamente. Todo inició en 1993 cuando se anuncia la llegada de mi primera hija, Brenda, y en ese momento yo ya había hecho algunos pininos quedándome a cargo de algunas de las direcciones de mi querido amigo Jesús Barrero en una empresa que se llamó Producciones Salgado, del señor Carlos Salgado, a quien le guardo un querido y profundo respeto y un recuerdo maravilloso. Pues bien, en esa época yo me había quedado en algún momento incluso dirigiendo uno de los capítulos de Caballeros del Zodiaco porque Jesús se había ido a hacer un comercial. Y en la parte de atrás donde estaba el ingeniero de audio que era Esteban Ramos, que lo recuerdo muy bien, llegó el señor Salgado y se asomó para ver qué pasaba porque no estaba Jesús y le preguntó al ingeniero que qué estaba sucediendo y ya le explicó que yo estaba dirigiendo ese capítulo un rato nada más en lo que iba Jesús y regresaba a hacer su comercial y se quedó observando lo que yo hacía, cosa de la que yo no me enteré hasta mucho después que me lo comentó mi querido ingeniero Esteban. Tiempo después de eso, muy poco tiempo después, y esta es la anécdota precisamente de inicio, porque voy a contar varias anécdotas en esta aventura, resulta que mi querido amigo también, Mario Castañeda, estaba ya por abandonar en esos días la dirección en Producción Salgado. En esa época él dirigía Los Años Maravillosos, MacGyver, que aquí le pusieron MacGyver, y muchas cosas más. Y él ya tenía mucho trabajo como locutor en comerciales y decide dejar de dirigir. Y por el propio señor Salgado, yo me enteré, ahora sí que de su boca, que le comentó, oye, Mario, ya te vas y ahora qué voy a hacer, quién me va a dirigir ahora estos proyectos, a quién llamo, ¿no? Y supe por el señor Salgado que Mario me recomendó como director, que me veía buena capacidad para hacerlo. Y entonces, así, gracias a eso, el señor Salgado fue y le preguntó a Jesús Barrero, oye, ¿cómo ves esto que me dice Mario? Y Jesús le dijo también, sí, pruébelo, señor Salgado, pruébelo, va a ver que no va a tener problemas. Y así fue que me llamó a su oficina y en ese año de 1993 me ofreció dirigir un primer proyecto de Brasil, por cierto, que se llamaba La carne y el demonio. La carne y el demonio era una serie de televisión brasileña que doblamos en ese año del 93 y contaba la historia de una familia de la época colonial en la que una de sus hijas pues sufre la posesión de un ser oscuro. Y esto provoca no solo la ruptura entre la familia, sino también la desaprobación de la sociedad de ese tiempo por cuestiones de miedo y de discriminación. Para hacer este proyecto, en esa época yo conté con un talento increíble, muchos compañeros actores que me apoyaron en esa aventura de inicio, como Maru Guerrero, Yolanda Vidal, Olga Donadío, Laura Torres, Gerardo Reyero, Alejandro Villeli, entre muchos otros. Pero para poder hacer este proyecto por primera vez y aceptar esto con el señor Salgado, yo sabía que necesitaba de un soporte, de algo, un apoyo importante, pues eran mis inicios, era mi aventura por primera vez en este mundo y yo necesitaba cierta seguridad. Y entonces así me compré un diccionario de inglés, uno de inglés al español, uno de portugués al español y uno de sinónimos y antónimos y así en mi escritorio los tuve durante toda esta y muchas aventuras más durante bastante tiempo, todos los años que yo dirigí en Salgado, que fueron varios. Yo estuve de 1993 a 1997 dirigiendo para el señor Salgado. Y en esa época que dirigí esta serie, también le llamé a otro actor al que profundamente quise mucho. Fue un ejemplo muy grande para mí
y tiene alrededor de este proceso varias anécdotas que quiero compartirles y comentar. Él se llamó Carlos Magaña. Para mi gusto personal, uno de los mejores directores que ha tenido el doblaje al español, por su capacidad para poder sacarle, yo digo, sangre a las piedras. Podía lograr el que los actores profundizaran, llegaran a contactar con los sentimientos y las emociones reales de un personaje, logrando tonos fuera de serie en cada uno de nosotros. Una de las primeras veces que yo trabajé con él como actor allá en los años 80, me hizo ver mi suerte. Yo no tengo más que agradecimiento en ese sentido con él, porque me hizo llorar, me hizo sacar lágrimas de impotencia al darme cuenta de lo verde que estaba y de lo que me faltaba como actor para poder llegarle a ciertos personajes, y eso provocó que me pusiera a estudiar y a sacar mejor todo mi trabajo. Y cuando yo lo veía dirigir se me caía la baba, literalmente. Era impresionante ver de qué manera sacaba lo mejor de cada actor para los personajes. Y yo me propuse, si algún día yo llegaba a dirigir, hacerlo de la misma manera en cuanto a esa capacidad. Y se lo dije, se lo hice saber yo al señor Magaña: si yo algún día dirijo, yo quiero hacer eso que usted hace, lograr eso. Y es más, el día que yo dirija, en mi primer proyecto yo lo voy a tener a usted. Y él se reía mucho conmigo, era muy cómplice, era muy difícil, muy especial, pero tuvimos una muy bonita amistad. Cuando llegó este proyecto decidí llamarlo porque el papá de esta familia, el padre de familia, era idéntico a él físicamente, con ese mismo porte, porque él era alto, corpulento, tenía un poco de obesidad, igual que un servidor, y tenía una presencia y un peso escénico, una fuerza increíble, a tal grado que en teatro era impactante. Y así fue con esta serie de La carne y el demonio. El papá de esta familia de la que yo les hablaba era idéntico a él, tenía ese peso escénico que él tenía, esa fortaleza que él tenía en la voz, incluso físicamente eran un poco parecidos. Y decidí llamarlo, pero cuando se enteró el señor Salgado me dijo: Carlos Magaña está vetado en esta empresa. Y le digo: ¿por qué, señor? Pues porque me dejó colgado con un proyecto y la verdad me molestó mucho y he decidido que no vuelva a trabajar en esta empresa. Y yo le dije: mire, vea el personaje, lo vimos juntos. No es idéntico, no tiene el mismo peso, díganme quién más lo va a hacer como él. Me dijo: no, yo no lo quiero en esta empresa. Y me aventuré a decirle al señor Salgado: vamos a hacer algo, déjeme hablarle. Si no viene y si me incumple en el proceso, en el proyecto, yo no vuelvo a dirigir nunca más con usted. ¿Va? Y me dijo: ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Digo: sí, señor. Ok, me agrada lo que estás haciendo. Va, vamos a hacerlo. Y así, tuve que ir a hablar con Carlos Magaña y decirle: señor, ¿qué cree? ¿Se acuerda que yo le comenté que el día que yo dirigiera mi primer proyecto lo iba a invitar a usted? Y me dijo: sí, claro que sí. Le digo: pues el lunes tiene llamado conmigo, señor, ¿a qué hora puede? Se empezó a reír. Le digo: pero también le tengo otra noticia. Si usted no va a trabajar conmigo o me deja botado el proyecto en algún momento, yo no vuelvo a dirigir nunca más en mi vida. Le expliqué por qué, ya le dije que estaba vetado y lo que le dije al señor Salgado. Nada más hizo esto él y dijo: ay, muchacho, está bien, voy a ir contigo nada más porque se trata de ti y de esto que me platicas. Y así estuvo conmigo en todo el proyecto, no falló y le quedó fenomenal. Carlos Magaña fue la voz de Mufasa en El Rey León. Mira, Simba, todo lo que toca la luz es nuestro reino. Fue también la voz de El Águila de Serfín, la penúltima voz del Águila de Serfín. El primero fue el señor Víctor Alcocer, después fue el señor Magaña y después, posteriormente, fue el señor Alberto Pedret. Carlos Magaña también tiene una anécdota increíble dentro de esta aventura. Él en sus inicios no fue actor. Sus padres se oponían a que fuera actor. Así es que él decidió estudiar y prepararse en otros ámbitos. Se hizo fotógrafo, pero también
fue portero del equipo Morelia, porque él era de Morelia, Michoacán. Se convirtió en portero del equipo Morelia y le apodaban la Araña Negra. Pero tiene una anécdota increíble. En un partido entre el Morelia y el Botafogo de Brasil, comentaba Magaña, porque esto me lo comentó en algún momento, que él de repente vio en una de las jugadas que el portero del Botafogo despejó un balón muy alto, cayó muy cerca de él, llegó casi hasta el otro lado, y el portero se quedó muy despegado de la portería, pero muy despegado, y entonces tomó el balón, corrió hasta el área donde tiene permitido llegar con el balón en mano, y levantó el balón en el aire y le pegó una patada. Él dice, yo le di una patada con todos aquellos, con la idea de pasar al portero, y lo logró. Y anotó un gol de portería a portería. De hecho, fue el primer gol de portería a portería que anotaba el Morelia y además que recibía el Botafogo de Brasil en aquellos años. Y con esto se llevaron la victoria. El Morelia le gana al Botafogo de Brasil gracias a ese gol de Carlos Magaña. Es una súper anécdota. Por otro lado, también comentarles que en los años en que yo trabajaba y dirigía, ya empezaba yo a dirigir, yo iba y venía diario de Cuernavaca al Distrito Federal, en aquella época hoy CDMX, Ciudad de México. Una ciudad, Cuernavaca, Morelos, que está aproximadamente a 70 kilómetros de distancia de esta ciudad, y me permitía ir y venir diario porque allá tenía yo casa, allá tenía yo la familia y descansaba yo muy bien allá, entre comillas, porque eran pesados los procesos de llegar, trabajar, preparar película y regresar a dirigir y así todos los días. Pero Carlos Magaña me dijo que él quería hacer lo mismo, que quería irse a vivir a Cuernavaca, y entonces nos pusimos de acuerdo y me lo llevé a Cuernavaca, Morelos, junto con su esposa Tere, a buscar casa. Fuimos a recorrer varios lugares, vio cómo estaban los precios, dónde podía ser, y empezó a ver posibilidades y todo, y dijo, nos vamos para Cuernavaca. Desgraciadamente, en esa semana, él tuvo una discusión muy fuerte con una persona de una empresa de doblaje, y el coraje lo llevó al hospital. Ese coraje se agravó, se convirtió en otro tipo de situaciones que se convirtieron en una situación crítica, complicada, algo muy difícil, y desgraciadamente al final de esa semana él fallece. Falleció en el hospital de la ANDA, en el Ángeles Roma, hoy Ángeles Roma, antes Santa Elena, y deja inconcluso este capítulo, no solo de la Ida a Cuernavaca, sino el más importante, este capítulo de su vida, de capacidad actoral, de creatividad, de maestría, de ejemplo en muchos sentidos para los que estamos en esto como actores y como directores, y sobre todo deja un hueco enorme en el corazón de muchos de los que tuvimos la fortuna de conocerlo y de estar cerca de él. Donde quiera que esté don Carlos Magaña, gracias. Esto fue un poco de la aventura de inicio mía en el doblaje al español, en esta empresa del señor Carlos Salgado, de quien también hablaré más adelante en otras cápsulas, y hablaré muchos de los proyectos que hicimos en Producciones Salgado en aquellos años y en otras empresas. Yo soy Javier Rivero. Les pido que por favor le den like, compartan, suscríbanse a nuestro canal y no dejen por favor de comentarnos qué opinan, si les ha gustado, si no les ha gustado toda esta aventura. Nos vemos en la próxima cápsula. ¡Abur! Espero que te haya gustado. Sígueme y compárteme en tus redes.